sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Padre mío, nuevamente, Señor, consciente de la gran necesidad que tengo de ti, Señor, llego ante ti suplicándote gracias, Señor. Tú conoces mis limitaciones y te pido, Padre, que el poder del Espíritu Santo me sostenga, que el poder del Espíritu Santo me dé la capacidad, Señor, para honrarte. Dale a mis hermanos también, Señor, un oído presto, un oído para escuchar, para atesorar y para practicar. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el estudio anterior estuvimos estudiando, hermanos, que a Dios no le podemos culpar de nuestras desgracias, ni podemos culpar a Dios, hermanos, de nuestras tentaciones y de nuestras propias inclinaciones concupiscentes. Hablábamos de eso y dijimos que al contrario, de Él procede toda dádiva. Leíamos en el versículo 16: amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice el apóstol Santiago, no se equivoquen, las cosas malas no proceden de Dios. Y yo hablé, hermanos, que aunque no procedan de Él, Él las autoriza o a manera de juicio. ¿Recuerdan todo eso? Pero defendimos que Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado del mal. Ahora, ahí dice, hermanos, que sí, Él es el autor de toda cosa buena, como dice la escritura ahí, de toda buena dádiva. Amén. Dice el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto, todo buen regalo, toda buena dádiva, toda cosa buena, toda cosa positiva que llega a nosotros, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Voy a tratar de resumirlo en pocas palabras. No podemos culpar a Dios de lo malo, sin embargo, sí podemos estar seguros que toda dádiva y don perfecto desciende de Él. Amén. Y se menciona en el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer, y esta palabra quiero que le pongan mucha atención. Él de su voluntad nos hizo nacer, haciéndole honor, ¿verdad?, a las dádivas y a las generosidades de Dios y a las cosas buenas y a las cosas positivas que han llegado a nosotros. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es muy importante que no descuiden esta palabra, por la palabra de verdad, porque si entendemos esto, vamos a entender lo demás. Si no entendemos por la palabra de verdad, no vamos a entender lo que sigue. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias de sus criaturas. Y luego dice el 19, por esto. ¿Qué es esto? Lo que acabamos de mencionar. Él nos hizo renacer por la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra, no practica, no pone en práctica la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, escuchemos nuevamente, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay una conexión, hermanos, del versículo 18, hay una conexión adelante, pero si no lo sabemos identificar, no vamos a hallarle el seguimiento que se le debe dar. Ahora, lo que está diciendo, por esto, es porque la palabra de Dios tiene el poder, hermanos, de generar vida en la persona. Pero, hijo, dame más micrófono, me siento como que estoy forzando mucho la voz. Dame más micrófono, please, thank you. Pero, aunque la palabra de Dios tiene poder para generar vida, si no se recibe con mansedumbre, si no se recibe, hermanos, con un corazón dispuesto, no sucede nada. Hay personas, hermanos,
que ante la palabra de Dios se enojan. Hay personas que ante la palabra de Dios cuestionan. Hay personas, hermanos, que en lugar de recibir la palabra de Dios, la refutan. Por eso está diciendo ahí, hermanos, en el versículo 19. Por esto, ¿qué es esto? El acto milagroso, hermanos, que Él llevó a cabo en nosotros por su palabra. Por esto, mis amados hermanos, enséñense a escuchar. Es lo que quiere decir. Enséñense a escuchar. Tengan el buen hábito de aprender a escuchar y de no enojarse. ¿Por qué? Porque una vez enojado, no se puede obrar. No hay ningún efecto en la justicia de Dios o la justicia de Dios en una persona. Mire, la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la palabra de Dios, hermano, tiene el poder para discernir o para hacerte discernir a ti donde estás mal. Y hay dos reacciones, hermanos, que puede haber en el que escucha la palabra de Dios. Dos reacciones. De hecho, Muri decía que si la palabra de Dios no te hacía enojar, que si la palabra de Dios no te hacía reflexionar, no había logrado su objetivo. Porque la palabra tiene como objetivo crear vida, dar vida, transformar y cambiar. Pero si una persona, en lugar de recibir la palabra con mansedumbre, se enoja, la cuestiona, ya no pasó nada. Es que hay personas, hermanos, que son con la palabra de Dios confrontados con su pecado y en lugar de asumir con humildad que están mal, se enojan. Pues, ¿quién le diría al pastor? Una ocasión alguien me cuestionó en una predicación que yo traje. Y me estaba cuestionando y me decía, oiga, pero pastor, ¿pero por qué predicó eso? Dije, porque el Espíritu Santo me lo dio. Y me dice, pues yo no sabía que el Espíritu Santo fuera tan chismoso que le trajera chisme. Que por cierto, esa señora ya no está. Ya murió. Entonces, la palabra de Dios tiene ese poder, hermanos. Te va a incomodar. Dice la Biblia, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios llega, hermanos, si estás mal, te va a redarguir. Y si estás bien, te va a gozar. Va a ser como miel, como panal de miel que endulza tu alma. Pero si estás mal, agárrate. Entonces, si tú ya te enojaste, ya la palabra de Dios no obró en ti. Ya no obró en ti. Por eso se nos exhorta, escuche bien, versículo 19. Por esto, ¿qué es esto? Porque Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. O sea, hermano, es mejor oír. Tardo para irarse. ¿Por qué razón? Porque la ira del hombre, o sea, una vez que el hombre se indigna, cuando el hombre se enoja, la justicia de Dios no puede obrar. ¿Escucharon? No puede hacer nada la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, o sea, hay que sacar toda mala predisposición. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay personas que ya vienen predispuestas? ¿Qué quiere decir eso? O sea, no vienen con la intención de escuchar. Ya vienen predispuestos. Cualquiera que sea los motivos. Pero hay personas que no vienen dispuestos a recibir la palabra de Dios. Por eso se nos exhorta, primeramente, a desechar toda inmundicia, todo pecado, toda cosa negativa y abundancia de malicia.
¿Y qué más? Recibir con mansedumbre. ¿Qué es lo que tenemos que recibir con mansedumbre? La palabra implantada, esa misma palabra que nos dio vida, esa misma palabra que puede generar vida en un inconverso, esa misma palabra que puede dar vida, puede edificarte, puede llevar a purificarte. Dijo el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra de Dios no solamente tiene el poder para darnos vida, sino que también tiene poder para limpiarnos. Y ahí la importancia de congregarnos, de exponernos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos, hay tantos hábitos, pecados, costumbres de nosotros que necesitan ser sacadas. Y la única manera en que van a ser sacados es por la palabra. Ya vosotros estáis limpios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, para que la palabra de Dios genere vida en el inconverso, para que la palabra de Dios, hermanos, traiga santidad y pureza a nosotros, tenemos que recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Hay que desechar toda mala disposición, toda mala, ¿cómo se dice? Como dice aquí, por lo cual desecharon toda inmundicia, abundancia de malicia. Toda la malicia hay que sacarla. Toda la malicia. ¿Qué es malicia? Hermano, la malicia es esa maldad que está dentro de uno que lo lleva a cuestionar o que lo lleva a reaccionar de una manera negativa. La palabra de Dios se tiene que recibir con mansedumbre. Y tiene gran poder. Tiene poder, hermanos, para hacernos sabios para salvación, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo capítulo 3. Y luego dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin, dice bien, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene un poder inimaginable, pero para que el poder de la palabra de Dios pueda surgir efecto en el corazón de una persona, la persona tiene que recibirla. ¿Escuchó? Tiene que recibirla y la tiene que recibir con mansedumbre. ¿Cómo le demuestro esto? Vaya conmigo a Efesios capítulo 1 para que vea el poder de la palabra de Dios cuando se recibe, cuando se refuta, cuando se cuestiona. No puede surgir efecto en nadie. Amén. Toda dádiva y don perfecto desciende de Dios. Amén. Todo viene de Él. Al punto que nos hizo renacer por la palabra, y nos hizo las primicias de sus criaturas. Por esto mismo, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. O sea, la palabra de Dios tiene ese poder cuando el hombre aplica el entendimiento. Yo creo que más apropiado que lo que voy a mencionar no lo podemos encontrar. Eric lo ha estado mencionando en el capítulo 2 del libro de Proverbios. Hijo mío, si recibieres mis palabras, si tuvieres haciendo estar atento tu corazón a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces, hasta entonces, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque es Jehová da la sabiduría de su boca. Parafraseé. ¿Pero qué quiero decir con esto? De la misma manera, hermanos, que estoy hablando de que el hombre tiene que tener un corazón receptible para la palabra de Dios. De la misma manera, si una persona quiere alcanzar la sabiduría, tiene que tener un corazón receptible para ella, que es lo mismo. Una persona que cuestiona, una persona que refuta, una persona que está siempre, ¿y por qué? ¿Y para qué? Pues nunca va a alcanzar la palabra de Dios a hacer ningún efecto en él. ¿Están entendiendo, hermanos? Mire, vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Dice el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído ¿qué? La palabra, que era lo que estamos mencionando, que es lo que Santiago recalca varias veces,
habiendo oído la palabra de verdad, y afirma cuál es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que dice ahí, hermanos? Que nosotros, habiendo oído, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a una persona que oyó y que recibió. ¿Escucharon? Una persona que escucha y que no recibe es como címbalo que retiñe, es como címbalo que retiñe. No hay ningún efecto en la persona. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, en la niñez, en la juventud, hay muchachos que tienen oído para oír. Y hay muchachos que tú le hablas y parece que le estás hablando tú a un pedazo de madera. ¿Por qué? Se bloqueó. No quiso oír. Se bloqueó su mente. No quiere oír. No, se va. Hermano, la Biblia dice, en ese sentido, que cuando una persona no quiere escuchar la palabra de Dios, no va a hacer efecto la palabra de Dios. Vas a gastar pólvora en sopilotes. La palabra de Dios dice, hermanos, que no echéis las perlas a los cerdos. No des lo santo a los perros, ni echéis las perlas a los cerdos. ¿Por qué? Darle lo santo a los perros y echarle perlas a los cerdos es como hablarle a una persona que no quiere oír. Eso le quiere decir. Todos estos proverbios quieren decir eso. No le des, ya se bloqueó, se cerró. No se lo des. Explicando con ello, hermanos, que para que la palabra de Dios surja efecto, tenemos que recibirla con mansedumbre. Tenemos que ser receptores a ella para que surja efecto. Porque de que tiene poder para generar vida, lo tiene. Porque de que tiene poder para santificar, lo tiene. Todo depende de la persona que lo recibe. Ustedes se dan cuenta, hermanos, que hay personas aquí dentro de nosotros en la iglesia que tienen más crecimiento que otros. ¿Dónde cree usted que radique la diferencia? En la disposición para oír. Hermanos, en las universidades y en las escuelas. Hermano, yo fui a la secundaria. Pero iba nada más a perder el tiempo porque me mandaban. Vete. Ya de por sí, hermanos, que me tenía que ir en bicicleta 8 kilómetros. Unos cerrotes que había que subir, hermano. En bicicleta, imagínense. Llegaba todo cansado allá y lo menos que quería era escuchar. Yo ya estaba que me moría porque llegara el recreo a la hora del lunch. ¿De qué me servía ir a la escuela? De nada. Hay personas, hermanos, en la iglesia que de nada les sirve venir a la iglesia porque se predisponen para no recibir. ¿Escucharon? Algunas veces nos va a hacer enojar la palabra de Dios. Algo otras veces nos va a incomodar. Algo otras veces nos va a dar cachetadas. Porque es como espada de dos filos. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Enojarme? No, recibirla con mansedumbre. Señor, si tengo que hacer cambios, los haré. Si es para mi bien, si es para agradarte, si es para que mejore mi relación contigo, Señor, lo haré. Lo haré. Ahí es donde la palabra de Dios trabaja. Y luego dice el versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra. O sea, no nada más la escuches, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí está otro grupo.
La escucha, pero no la practica. Esa persona se engaña a sí mismo. La palabra de Dios tiene ese poder para generar vida, para limpiar, pero si la escuchas y no la pones en práctica, es como si no la quisieras escuchar. ¿Escucharon? Hay que escucharla y hay que ponerla en práctica. Y en resumen, voy a adelantarles, hermanos, vaya conmigo en el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿qué pasará? Este será bienaventurado en lo que hace. Por eso es que usted ve diferencias dentro del cristianismo. Va a haber los que más aprenden, los más sabios, los que tienen la capacidad de escuchar, de poner por práctica. A esos Dios les va a dar más sabiduría. Recuerden, dice el Señor, todo pámpano que no lleve fruto, lo quitará. Y todo pámpano que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Así que si se fijan, hermanos, Dios quiere no solamente que escuches, sino que hagas para que crezcas, para que llegues a ser el cristiano que tú anhelas ser. Bueno, porque yo no creo que haya un cristiano verdadero. ¿Escuchó la frase? Porque yo no creo que haya un cristiano verdadero que no quiera hacer lo correcto. Sí los hay. De hecho, el cristiano verdadero quiere hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer. Pero no podemos, hermanos, permitir que la palabra de Dios obre en nosotros porque no nos limpiamos. ¿Escucharon? El propósito de Dios es de que seamos limpios, que seamos mejores, que triunfemos aquí y que tengamos tesoros del cielo. Pero todo depende de la disposición, de la pureza que hay en el corazón para que la palabra de Dios surja efecto. Y usted va a ver diferencias. Usted va a ver diferencias dentro del cristianismo. Uno sabe, hermanos. Uno como pastor, que Dios le ha dado un poquito de sabiduría, uno sabe quién tiene un corazón receptor para Dios. Uno lo sabe. Pero a veces, por no hacerles sentir mal, por no hacerlos enojar, uno no les dice nada. Hermano, dice un dicho muy mexicano: al pollo se le ven las ancas al pollo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una evidencia de un cristiano que tiene la capacidad de escuchar y retener y de practicar. Hay una diferencia. Se le nota. Se le nota. Porque un poder sobrenatural está obrando en él o en ella. La palabra que tiene poder está trabajando en él. Amén. Ahí, de ahí, hermanos, es que siempre estamos, lean la Biblia, oren, congréguense. Hermanos, no puede haber santidad, no puede haber mejoría en la vida de una persona que no se expone a la palabra de Dios y que no la practica. No puede haber mejoría. El corazón puede estar, hermanos, muy interesado, pero si no hay la disposición. Amén. Yo no sé, por naturaleza nosotros queremos ser los que hablamos y no estamos dispuestos a escuchar. Pero la palabra de Dios nos dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Bajo qué sentido lo está diciendo? En ese sentido, hermano, ante la palabra de Dios. Tú te estás exponiendo a la palabra de Dios. Escucha, pon atención. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios genera vida. Genera vida. Mire, vaya conmigo. Ahí en 1 Pedro 1:22. No los he dormido todavía, ¿verdad, hermanos? 1 Pedro 1:22 y 23. Dice el versículo 22: habiendo purificado vuestras almas
Aquí está la palabra que venimos mencionando también, de ser hacedores, por la obediencia a la verdad. ¿Cómo es que viene a purificar las almas, hermanos? Por la obediencia a la verdad. O sea, la recibiste y la practicaste. Amén. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Escuche bien el 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y escuche, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué está hablando? Que el nuevo nacimiento que Dios efectuó en nosotros, hermanos, lo efectuó a través de la palabra. Escuchamos la palabra, la recibimos, fuimos sellados con el Espíritu Santo, generó vida. Por eso ahí la insistencia. Ey, 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 escucha. Ey, practica. Un cristiano que no escucha, un cristiano que no practica, jamás crecerá. Jamás crecerá. Y esta mañana yo estuve hablando, hermanos, sobre la reprensión del Señor para las ciudades de Bethsaida, Corazín y Capernaum. La reprensión venía, hermanos, en que Dios había hecho tantos milagros en ellos y ellos no se habían querido arrepentir. Y es lo mismo, hermanos. Una persona puede estar escuchando la palabra de Dios, puede estar viendo tantas cosas en relación a la palabra de Dios, pero si no quiere, su corazón no quiere, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es. ¿Por qué se nos pone este ejemplo, hermanos, del espejo? Porque, hermanos, antiguamente los espejos eran hechos de bronce. El bronce, pues, bien bruñido, refleja algo de la cara, pero no la exactitud. Entonces, mirarse en un espejo antiguamente, hermanos, era mirarse borrosamente, o sea, como cuando te ves en el agua, se vieran ciertas fracciones de tu cara, de tu cuerpo, pero no se alcanza a ver. Entonces, antiguamente, conocerse a sí mismo, conocer sus facciones, era muy difícil. Yo aquí me puedo ver, y bueno, donde quiera. Yo me conozco, yo soy el más guapo de todos. Y ahí se perderá el mensaje, ¿verdad? Ya la regué. Tan bien que iba, ¿verdad? Entonces, hermanos, de ahí viene la aplicación de que si una persona escucha la palabra de Dios, pero no la hace, se pone el ejemplo de una persona que se miraba en un espejo de bronce, que por más bien que reflejara la figura de la persona, jamás iba a alcanzar a conocerse. Escuchó bien, conocerse como era. Por eso se pone ese ejemplo. Hoy en día, hermanos, cada quien se conoce hasta todo, las arrugas, los lunares, las pecas y todo, porque hay los medios. Pero está aplicando, hermanos, una metáfora que no era muy conocida o que no era, hermanos, tan útil como lo es ahora, que es el espejo. El espejo le refleja todo. No hay cosa que el espejo no le refleje. ¿Cierto? Pero antiguamente no. Por eso se pone, se les explico, ¿verdad? Porque si no sabe el trasfondo, usted no va a encontrar la conexión en ello. Sigamos leyendo. Versículo 22. Pero a ser hacedores de la palabra, y escuchen, y no tan solamente oidores. Porque una persona, hermanos, que escucha y no hace, ¿qué dice que pasa? Se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. O sea, escucha, no practica, entonces ¿qué pasa? Se está engañando. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va
y luego olvida cómo era. Más 25. Lo opuesto, ¿verdad? A no poner atención, lo opuesto a no escuchar, a no recibir, a no practicar. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces ahí, hermanos, claramente nos dice a nosotros por qué es que no tenemos nosotros una vida cristiana fructífera y de calidad. He ahí porque a veces las cosas no nos salen bien, porque escuchamos, no hacemos, nos engañamos a nosotros mismos y lo que hacemos no sale bien. ¿Está conmigo? No, si no están conmigo, de todas maneras yo les voy a seguir diciendo. Ahora, en base a que una persona se puede engañar a sí misma, dice el versículo 26. Si alguno se cree religioso, o sea, ya escuchaste la palabra, ya dices que ya eres un religioso. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y escucha, y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Quiere decir, hermanos, que una persona que escucha, que no practica, no le va a salir bien todo. Y no solamente, hermanos, no le va a salir bien todo. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, acerca de los árboles? No es mal árbol, no es buen árbol el que da frutos malos, ni es árbol malo el que da frutos buenos. Entonces, hermano, una persona que escucha y que no practica, se está engañando a sí misma y está cayendo nada más en una actitud religiosa. ¿Escuchaste? En una actitud religiosa que no hace otra cosa más que religión. Y religión no es lo que Dios quiere de ti. ¿Escuchaste? Dios no quiere que seas una persona religiosa. Dios quiere que haya un cambio en ti y que Él te va a ayudar generándolo a través de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que ser recibida por ti y practicada por ti. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenan su lengua. O sea, el primer cambio, hermanos, que efectúa la palabra de Dios es aquí adentro en el corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el primer cambio que la palabra de Dios efectúa en una persona es en su forma de hablar. ¿Escucharon? En su forma de hablar. De otra manera, eres un religioso. Un religioso. ¿Por qué religioso? Porque escuchas la palabra de Dios y haces lo que te gusta y lo que te conviene. Es lo que hace el religioso. Escucha la palabra de Dios y hace lo que le conviene, lo que él cree que es importante. Y aquí está desenmascarando al religioso. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, vuelve a usar la palabra, se engaña a sí mismo, y acá dice, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana, no sirve. Lo único que se logró con una persona que escucha y que no pone en práctica, se convirtió en un religioso. No hubo un cambio en él. Su boca es la misma. Su corazón no fue cambiado. De la abundancia del corazón habla la boca, porque de ahí sale todo. Y luego se nos dice, ¿cuál es la religión pura? Aunque la religión no vale, no entra aquí. Dice el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas, lo resumo en una palabra, el amor al prójimo, que hemos venido hablando tanto de ello. En aquel entonces, hermanos, se señalaba a los más necesitados como los huérfanos y las viudas. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, hermanos, no había los medios y los recursos para ayudar a los necesitados. Hoy en día sí, hermanos, un huérfano, una viuda tiene mejor beneficio que cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque gracias a Dios hay los recursos. Si una persona es viuda y su marido trabajó cierto tiempo, la pensión de él se la dan a ella, no queda desamparada.
¿Entendieron? Un huérfano hoy en día, hermanos, por lo menos de hambre no se muere. Tenemos el sistema de welfare que es una copia de lo que Dios quería que hiciera Israel. Entonces, ya no hay tanta necesidad en esta área, pero lo resumimos en una sola palabra: el amor al prójimo, el amor al necesitado. Y la otra, vea lo que dice ahí: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? ¿Cuál es esta? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Los dos efectos positivos que surge en la palabra de Dios cuando se recibe, cuando se practica: uno, todo le va a salir bien, se santifica, se purifica, no se convierte en un religioso, sino que empieza a sacar todo aquello que le contamina del mundo, se aparta del mundo. Hermanos, nuestro gran reto a superar después de que fuimos salvos es quitar, hermanos, todas las tentaciones que el mundo puso en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios nos ataca todo eso a nosotros. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y también dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza aquí, hermanos, que la palabra de Dios tiene poder para hacer vida. La enseñanza aquí, hermanos, que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La enseñanza aquí, hermanos, es que nosotros, para que esa palabra de Dios pueda surgir efecto en nosotros, nosotros debemos oírla, no enojarnos ante ella, no solamente oírla, sino también vivirla y sacar toda inmundicia, recibirla con mansedumbre, vivirla. Y de otra manera nos estaríamos engañando a nosotros mismos, como aquel que se mira su rostro en un espejo, pero no hay una claridad de sus facciones y luego se olvida. Hermano, el cristiano pudiera ser exitoso en todo. ¿Escuchaste? El cristiano pudiera ser exitoso en todo si recibiera la palabra con mansedumbre, la viviera, la practicara, todo le saldría bien, no caería en una actitud religiosa, se manifestaría en sus acciones, apartado del mundo y amor al prójimo. Más claro no se puede explicar. ¿Están de acuerdo conmigo? Se me acabó la cuerda bien temprano. ¿Quieren más? Bueno, voy a meterme en este punto, hermanos, de que nosotros, por regla general, no estamos dispuestos a escuchar. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irse. Y ya escuchamos el contexto, ya sabemos por qué. Por regla general, hermanos, siempre vamos a estar cuestionando o querer dar mis opiniones. Y tenemos que aprender a escuchar. Voy a darles algunos pasajes de la Biblia para que vean. Vaya conmigo a Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Y hablando, hermanos, en el mismo tema, de que debemos aprender a escuchar. Amén. Después de que hemos escuchado, vamos a aprender a practicar. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Eclesiastés: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más. ¿Para qué, hermanos?
para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Para con Dios, hermano, mire, hay que medir las palabras. Amén. Mejor hay que oír. ¿Y qué más dice? En el versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes por bocón. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Qué está diciendo? Cuando vayas delante de Dios, mira, prepárate para oír. No te apresures a hablar. Mejor aplica el oído, porque te vas a meter en problemas con Dios. ¿Cabichi? Otra cita. Proverbios 18:3. Proverbios 18:13. Perdón. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Pastor, pero no estamos hablando de eso aquí. Pero si tú estás escuchando la palabra de Dios y respondes en tu mente, la cuestionas, dice Dios, le es fatuidad y necedad. La palabra fatuo es una persona que no tiene brain, no tiene cerebro. Entonces, cabe lo mismo que estamos hablando. Hay que aprender a escuchar, y más cuando se trata la palabra de Dios. Hay una porción de la Biblia en el libro de Habacuc que dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando se está ante la presencia de Dios y ante la palabra de Dios, hermano, el corazón del hombre debe estar receptivo para escuchar y recibir, no para estar cuestionando ni estar hablando. Y ahí, hermanos, que a veces cuando la palabra de Dios está predicando, es intolerable que alguien se levante y cuestione. Amén. Porque le es contado como fatuidad, como necio. Proverbios 10:19. Proverbios 10:19 dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y hermanos, habemos personas que cómo nos cuesta refrenar la boca. ¿Cómo? Queremos hablar. Espérate, dame chance. Ya cuando te toque a ti, ¿verdad? Yo no sé, hermanos, pero yo aquí me vuelvo un perico, pero allá afuera, 2, 3 palabras, ¿cómo está? Dios te bendiga. Nos vemos. No sé por qué. Y hay personas que les gusta. Yo veo al hermano Pedrito y al Memo hablar. Ellos son buenos para se agarrar. Se amanece, ¿verdad, Pedrito? Qué bueno por ellos. Mientras no haya pecado. ¿Escucharon? Mientras no haya pecado. O sea que cuando uno habla mucho, hermano, no puede faltar un pecadito por ahí.
Vea lo que dice. ¿Qué libro dijimos? Proverbios, ¿qué versículo? 10, 19, perdón. En las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado. Mas el que refrena sus labios es. Hay que tener, hermanos, estoy desviando un poquito ya la predicación, pero va de la mano. O sea, hay que aprender. Escucha. Se me agüita, hermano Pedrito. Hermanos, es que hay personas que tienen ese don. Y escuche la frase, es don, pero hay que saberlo aprovechar. ¿Mm? No todos tenemos la capacidad para hablar. Hay personas, hermanos, con una elocuencia admirable. Y hay otros que no. Pero todo tiene su control. Amén. Bienaventurado el que no se condena en lo que elige. Bienaventurado el que no se condena en lo que habla. Amén. Otra cita. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los labios es medicina. Hay hombres, hermanos, que con una palabra te hieren el corazón. They knock you out con una palabra. Yo creo que ya nos vamos, ¿verdad, hermanos? Ya. ¿De qué estamos hablando, hermano? Ya demostró la fatuidad. No te preocupes, se aceptan las donas, las conchas. No hay problema por eso. Y si vienen acompañadas de carne asada, mejor. Yo creo que ya está entendido, ¿verdad, hermanos? La preocupación de Santiago era esa, de que no supiéramos detectar de dónde vienen las las tentaciones, ¿verdad? Y la otra preocupación era, o más bien, el otro mensaje era que no erráramos, no nos equivocáramos. Lo bueno procede de Dios y lo malo procede del diablo y de nuestra carne. Y de ahí se agarra para decir que Él nos hizo nacer por la palabra. Y ahí se agarra. Es como, por ejemplo, uno a veces está en un tema y de repente surge otro tema dentro del tema y se desvía y después vuelves a retomar el tema. Eso es lo que pasó. Yo creo que más claro no puedo explicarlo. ¿Está entendido? Padre, gracias por lo que hemos aprendido hoy. Sabemos, Padre, que tu palabra es la verdad, aunque muchas veces, Señor, nosotros no la entendamos o aunque muchas veces, Señor, no la querramos recibir. Tu palabra tiene el propósito, Señor, de crear cosas buenas, crear vida, crear cambios. Pero está en nosotros, Señor, que la palabra de Dios efectúe esos cambios, esas vidas, dependiendo la disponibilidad de nosotros para oírla y para recibirla. Te agradecemos por lo que hemos aprendido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.